Estábamos comentando, Tomás, que muchos analistas ya están apostando porque el periodo presidencial de Maduro, toda su estancia que ha tenido en la presidencia de Venezuela, está a punto de terminar. ¿Usted cómo lo ve? Por supuesto que no, en lo absoluto no. Hay que oír y hay que leer y hay que saber que el Trump no es el primero que cambia gobiernos que no le son adictos por los que sí. Nada más aquí, bueno, México, aquí en Guatemala, ¿se puede decir alguna diferencia entre los movimientos de Estados Unidos, alguna diferencia entre el movimiento de Trump y los que han tenido todos los presidentes a partir de 1820 y tantos? Siempre cambian gobiernos. Ahorita ya cambió todos los de UNASUR, los de la Alianza Bolivariana, ya los cambió, ya no hay nadie adicto a Estados Unidos. Todos los países que tienen petróleo tienen que estar sujetos a Estados Unidos. No es la primera vez que nos oscurecen la visión con puros datos que pueden ser verdad, pero eso no quiere decir que se cambien los países. Yo creo todavía en las soberanías, no en una globalización a ultranza. Las soberanías, y esas soberanías por supuesto, tienen en cuenta la nación, el pueblo, el gobierno. Está integrada una nación, pero esos medios, esa propaganda, también cuando Jacobo Arbenz no había ni pastillas para la tos en Guatemala. Estaba al borde de todo lo contrario, pero la propaganda puede hacer de un cordero un lobo y viceversa. Entonces, todo lo que se dice de Venezuela, nada más hay que preguntar. Por supuesto que hay miles de descontentos. Si la propaganda es masacrante, la palabra no existe, pero es masacrante. Pero hay millones que no. Entre los millones está el ejército. Pero es que es Venezuela con su gobierno y el pueblo venezolano, no Trump, no los extraños, no la propaganda en donde es una catástrofe. ¿Quién te lo dijo, nene? No, y solo vemos, como ocurre lamentablemente en muchas otras ciudades, países latinoamericanos, vemos que son las ciudades prósperas urbanas, sí, donde se manifiesta más ese rechazo al gobierno, un gobierno de orientación popular. Es decir, Caracas, la burguesía de Caracas siempre ha estado en contra tanto de Chávez como de Maduro, y es la que llena plazas. Por supuesto. Pero ¿cuántos son? Comparados con la población rural de Venezuela, que se ha beneficiado como nunca en la historia. Y son habitantes que no van a las ciudades a manifestarse, pero construyen una base casi inamovible del gobierno. Sin embargo, ¿quién tiene la voz pública? Los poderosos, económicamente hablando, y esa voz pública a los que no son muy cultos, a los que no son muy sensibles, a los que no tienen curiosidad y que no tienen criterio, los hacen creer todo. El plutócrata, el industrial tiene su voz, y su voz es la tele, son los periódicos, es la radio. Y esa voz hace su deber cuando el plutócrata, y en este caso Trump, como fue el barbón, ¿cómo se llama?
¿Castro? No, el muy barbicerrado, el que tumbó a don... Nixon. El que tumbó, Nixon, a don Salvador Allende. La ITT fue la que propició la caída de Salvador Allende. La United Fruit Company fue la que propició la caída de Arbenz. Manuel Antonio Noriega era parte de la CIA, y la CIA es la que ha tirado todos los gobiernos que están más o menos cercanos al pueblo, porque así conviene al imperio, así conviene. Yo puedo decirles, va a caer, no me consta ni quiero, pero va a caer Maduro. ¿Por qué? Porque lo quiere el imperio, simplemente por eso, pero no porque... ¿De cuándo acá está mal Venezuela? ¿De cuándo acá? ¿Quién te lo dijo, Nené? ¿De cuándo acá? Entonces, cada quien está jugando su papel. Y yo no quiero estar al lado del que juega un papel archiconocido. ¿Cuántos gobiernos no ha cambiado el Estados Unidos a su conveniencia? ¿Cuántos países que tienen petróleo, que tienen recursos naturales, no han sido afectados por Estados Unidos? Tengo allí, y voy a decir en Radio UNAM, un estudio de un norteamericano, Morris Bergman, en donde dice, nosotros, todavía más adelantado que Chomsky, más incisivo que Chomsky, nosotros necesitamos los norteamericanos un enemigo, o no somos nadie. Y habla de Hegel, más bien voy a decir, dice, ¿qué sería del amo sin el esclavo? Y yo pienso, ¿qué será de un vampiro sin su víctima? Necesita Estados Unidos víctimas, o no es nadie. Un vampiro sin víctima se muere de sed, de hambre, de sed. Eso es lo que sucede con el imperio. Nos están haciendo lo que deben hacer a su conveniencia. Si yo fuera Trump, diría, vamos a la intervención militar que dijo cuando estaba jugando golf. Pues caramba, aquí frente a nuestras narices está sucediendo todo. Malo que uno supusiera. Yo supongo que Trump quiere hacer algo nuevo, que no se conoce. Pues, pero sí es archiconocido. Hablo de Nixon, pero hablemos de los dos Bush en Irak. Es que son en todos lugares donde han intervenido. Y ellos dicen, estamos contra el terrorismo. El terrorismo es efecto. Ahora, hace 3 días, y lo dije en radio, los talibanes dicen, no seguiremos con nuestro terrorismo hasta que los gringos salgan de Afganistán. ¿Cuáles son los terroristas causa? Los gringos en Afganistán. Cuando el comunismo era el mundo libre, era la libertad, era la democracia. Yo he estudiado y he hablado de lo que es la verdadera democracia. Esto no es democracia, no es democracia. Y estar bandereando la democracia. Pues nomás hay que decir si la democracia tiene 54% de pobres en México. Si Arabia Saudita, aliado directo de Estados Unidos, es una democracia. Tú mismo hace 10 años o 100 hablaste y hace 2 o 3 días del Shah, que fue puesto por Estados Unidos para que hubiera sangre, pero preservar el petróleo. Pues sí, la historia nos está diciendo lo que ocurre en nuestros países. Hay que pensar qué país de Iberoamérica se ha salvado del imperio. Pues hasta ahorita Bolivia en este episodio de la historia, ¿no?
Bolivia se ha logrado librar. Mantener. Un poco Uruguay también. Uruguay es un país excelente. Uruguay.